Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos los que hayan venido este domingo a ver este programa, que es el que tiene menos asistencia, pero está bien, así es la vida. Y les voy a contar casi de inmediato qué es lo que vamos a hacer hoy día en estos 30 minutos, más o menos, qué es lo que me tomo. Yo tenía en mente un personaje, después dije no, no lo conoce ni su mamá, acá en Chile por lo menos, no tiene sentido. Y luego ocurre que estoy releyendo un libro que tengo hace mucho tiempo, que incluso en un momento dado, que es este, lo mandé, como ustedes ven, está bien empastadito. Su se está desarmando igual. Su tapa original era esta. Jules Michelet, del 18 de Brumario a Waterloo. Es uno de los tomos de la historia de Francia que hizo este historiador, nacido a finales del siglo XVIII y muerto en 1870, por ahí, más o menos 72, 73, más o menos un historiador muy importante. Y se me ocurrió el tema porque, tratando a este hombre de Napoleón, en un momento dado, este es un historiador rarísimo, por eso que eh, empieza un capítulo, el capítulo noveno, diciendo cómo se sabe, cómo todo el tiempo que transcurrió desde la batalla de Marengo, que casi la perdió Napoleón, hasta la de Austerlitz, que fue una de sus más grandes victorias, Francia se aburrió terriblemente. Y es un tema que repite en varias partes. Es un historiador muy curioso porque ustedes, ¿cuándo han leído un historiador que hable de que la gente se está aburriendo? O sea, es un hombre que no se limitaba como historiador a buscar los datos, los hechos, los registros históricos normales y tratar de enlazarlos de acuerdo a su visión de la causa y efecto, sino que él simplemente hacía, y hay muchas cosas más rarísimas dentro de este libro, hacía sus especulaciones basadas en su intuición, en su sentimiento, cómo eran las cosas, pero era bastante exacto en sus intuiciones y sentimientos. Difícil saber si realmente Francia se aburría, si es posible que un país entero se aburra. Pero de ahí es que se me ocurrió el tema de hoy, que tiene que ver con, en parte, con este historiador rarísimo, yo creo que el más raro que he leído en mi vida, de todos los que he leído. Y de ahí se asocia esto con los liderazgos, porque mal que mal este libro está tratando de Napoleón, que fue uno de los líderes más grandes que la historia reconoce, un gran, se dice, genio militar, un hombre que ordenó Francia después de todos los años de revolución y de desastres múltiples, y organizó, creó una constitución, un montón de cosas. Y Michelet ve todo este cuadro que es más o menos el oficial del gran líder, el hombre este que vemos en ese famoso cuadro en que está en un caballo brioso. Todo eso lo baja muy a tierra y literalmente pinta a Napoleón como un personaje medio de bufo, un tipo oportunista, que llegó al poder incluso por medio de mecanismos que tenían mucho de farsa. La historia está llena de farsa, dicho sea de paso, porque los seres humanos somos bastante ridículos. Entonces, claro, después en la historia todo eso se plancha, ¿eh? Se le quitan esos elementos y aparece todo como de museo, grandioso, impecable, serio, solemne incluso, pero la farsa está presente, los equívocos, los errores, que no, eso no excluye la violencia y la brutalidad, para nada, muchas veces van bastante juntos. Entonces es un cuadro donde uno casi podría decir siente la realidad de lo que era esto que he visto en la bibliografía oficial, sobre todo en la hagiografía muy abundante sobre Napoleón. Me refiero a obras que tienden a enaltecerlo, ensalzarlo. Le digo, hasta el día de hoy en Francia por lo menos hay gente que vive, se reúnen y funcionan alrededor de la culto y veneración de la figura de Napoleón. El napoleonismo, el bonapartismo es fuerte, por lo menos en algunos ancianos que deben quedar. Entonces, esto me llevó a pensar en los liderazgos. De Napoleón pasé a otros liderazgos importantes que el mundo reconoce, como por ejemplo Abraham Lincoln, Augusto, el primer emperador de verdad de Roma, Diego Portales en Chile, Pedro el Grande en Rusia, Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, y bueno, y Napoleón. Y todos ellos tienen su propia
su propio culto, su propio templo, muchos de ellos son el Grande, ¿no? Pedro el Grande, Alejandro el Grande. Bueno, a Abraham Lincoln no le pusieron ese epíteto porque estamos hablando de un hombre del siglo XIX, ya no se acostumbraba a tratar de magno, un gran personaje. Augusto, por ejemplo, se llamaba Octavio, le pusieron Augusto para justamente elevarle, el Senado lo nombró un Augusto a este hombre que originalmente se llamaba Octavio. Y ¿para qué hablamos de Napoleón? Tampoco hablan de Napoleón el Grande, pero obviamente que lo tienen puesto en el Museo de los Grandes Personajes. Y cuando uno examina con un poquito más de escepticismo la historia que rodea a estos personajes, se encuentra que salvo uno o dos, han hecho a veces más mal que bien, han sido más destructores de poblaciones completas que creadores de vida, y uno empieza a entender que muchos de estos, no todos, pero muchos de estos, han sido considerados grandes o tremendos líderes, grandes personas de la historia, no por los bienes que le hayan aportado a la historia de sus países, de sus imperios o de la humanidad en su conjunto, sino por la magnitud de los estropicios que causaron. Y antes de continuar con esto, sí, eso sí, ustedes me van a permitir, muy entretenido, entre paréntesis, muy interesante para los que les gusta la historia de Francia, los que les gusta leer historiadores antiguos, Jules Michelet. Bien, parto con Oxibiota, amigos, este polvito que viene en un sobre, que usted mezcla lo pone en un recipiente con agua, 1 litro, una cosa así, espera un rato, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted está listo para terminar de raíz con los malos olores, ya sea vertiendo unas cuantos vasitos o dos, o vaporizando en superficies extensas, porque este caldo de bacterias aeróbicas van de cabeza a destruir a otras bacterias que son las que producen la descomposición y por lo tanto los malos olores. Los malos olores no vienen solos. Tiene que haber una descomposición orgánica y ahí es cuando se sueltan algunos elementos, algunas moléculas que son gases, que tienen mal olor. Algunas incluso son tóxicas. Con este producto usted va a la raíz del problema, amigos. Allí donde salen los malos olores, en la cámara de la casa donde llegan todas las aguas servidas, o desde el fregadero a la cocina, o desde el baño, hay alguna parte siempre donde hay algún mal olor. Eche ahí este producto, vaporice, lo que sé yo, se van a desarrollar estas bacterias que ya estaban en su caldo y van a destruir la causa de los malos olores por meses de meses. Perdonen. Oxibiota solo se obtiene en el sitio de Oxibiota, ninguna otra parte. Es un producto que traen de Estados Unidos que es súper potente. Continúo con suplemento Vito para las mascotas, gatos y perros específicamente. Si usted lo quiere tener mejor alimentados, más sano, con el pelo más brillante y por lo tanto menos enfermedad y menos visitas a los veterinarios, que es bastante caro la broma, Vito, usted le echa una cucharadita en los alimentos normales que usted compra, en los pellets normales, y el pellet normal se convierte en un pellet premium, de lo mejor, porque tiene todos los suplementos necesarios para enriquecer ese producto. Suplemento Vito, usted lo adquiere en el sitio de ellos o prácticamente en todas las mascoterías está presente. Si no lo encuentra en la mascotería que es la que usted usa habitualmente, vaya a otra o simplemente póngase en contacto con vito.cl. Sigo con Segunda Opinión Clínica, ya saben, un grupo de médicos que dan efectivamente no solo una segunda opinión, sino que le dan un programa para asumir en el resto de su vida la enfermedad importante que ya le detectaron, le dieron los remedios, pero no pasó nada más. ¿Qué pasa el siguiente? Dicen en los hospitales, en los centros médicos, y usted se quedó con su receta y nada más. La segunda opinión médica va mucho más allá que eso. Usted les envía online todos los exámenes, todos los datos de los tratamientos que se ha hecho, lo que le dijeron los médicos, los resultados de los exámenes. Ellos examinan eso cuidadosamente, se ponen en contacto con usted, todo esto vía online, y en una larga conversación que puede durar más de 1 hora, le pintan el cuadro completo de cómo usted debe tratar esta enfermedad, cómo usted debe reorganizar su vida para sacar, digamos, los mejores resultados, para arreglárselas con esa enfermedad lo mejor posible.
Estimados amigos, Segunda Opinión Clínica es un servicio único en Chile para personas que tienen, por ejemplo, diabetes o algo, cosas así que son complicadas, para que hablamos del cáncer. Esto es una excelente opción para manejar mejor su problema de salud. Y termino este bloque con conversas numéricas. Este ingeniero que usted contacta en el teléfono que aparece ahí, da clases a un grupo reducido de niños que tienen problemas con las matemáticas, que odian las matemáticas. Él los da vuelta, los revierte, les hace un lavado cerebro, pero en buena. Los convierte en personas que ya no le temen a las matemáticas, que les gustan las matemáticas. Les hace ver el asunto como debe ser, al revés de cómo se suele entregar en los colegios, como una suma interminable de fórmulas que hay que aprender de memoria. Eso es una tontería. Él les enseña a ver las matemáticas como lo que realmente son. Los cabros cambian completamente y eso les cambia la vida, no solo en el colegio, sino para adelante. Segundo, ofrece preparación para la prueba de selección a la universidad. Y tercero, un curso de programación para niños, un cupo muy limitado, que es muy entretenido. ¿Cuál es la razón de ser? Es sacar a los chiquillos de otras cosas, que se empiezan a veces, hoy en día a los 8 años, se están metiendo a ver sitios porno y cosas como el estilo. Pero más allá de eso, les ordena el mate. Es un muy buen ejercicio intelectual para ordenarles el mate y dejárselos ordenados para siempre y jamás. No es una cosa que se va cuando termina el curso. Bien, continúo con el temita. Como les decía, cuando uno examina los resultados concretos de las acciones de estos grandes personajes que aparecen en el Museo de la Historia y que todo el mundo venera, todo el mundo, digamos, habla con un tono solemne de los Napoleón, de los Alejandro Magno, uno empieza a descubrir, cuando examina en detalle, bueno, qué pasó, qué le pasó a la gente común y corriente con esta cuestión, qué le pasó a los habitantes de la ciudad, de la sociedad, del imperio donde este personaje gobernaba. ¿Tuvieron mejor? ¿Hicieron vidas más tranquilas, más prósperas? Normalmente uno descubre que no. Empieza uno a descubrir que estos grandes líderes han sido considerados como tales porque arrastraron a sus países a tremendos desastres. Guerras externas, guerras civiles, revoluciones, toda clase de estropicios que siempre cobran muchísimas víctimas entre la población que no tuvo arte ni parte, nadie les preguntó. Ahí de repente les pusieron el uniforme, los llevaron a un campo de batalla que lo hicieran pedazos. En otra oportunidad se generaron las condiciones institucionales y políticas para que quedara la crema y se destruyera el sistema institucional en función de un sueño que nunca se concretó. Otra vez un tendal de muertos y de ruinas y de desastres. Y esos son los grandes líderes. Son difíciles de rescatar los grandes líderes que efectivamente arreglaron las cosas para mejor. Yo creo que uno de ellos es Abraham Lincoln, a pesar de que le tocó la guerra de secesión, pero eso fue un asunto que venía de antes preparándose. Lincoln simplemente tuvo que tomar la única decisión que le cabía en ese momento, so pena de ver a su país dividido para siempre. Estaba obligado. Pero fue, incluso con la conducción de la guerra, un hombre realmente grande, en muchos sentidos, grande. Es decir, yo diría uno de los grandes políticos que jamás han existido por todo. El otro es Augusto, este primer emperador romano, que uno de sus principales consejos, por ejemplo, que le dio a los que lo rodeaban y que iban a ser sus sucesores, era que no trataran de agrandar el imperio, que no trataran de iniciar nuevas guerras, a pesar de que en la práctica él estuvo metido en varias, pero una vez más hay cosas que no se pueden evitar, las circunstancias están ahí y tenía que asumirlas. Pero él no anduvo buscando más despelotes, trató de ordenar las cosas, de terminar con lo que él consideraba la corrupción que se estaba viviendo en la administración imperial en todas las provincias, cosa que efectivamente ocurría. Fue positivo en general, le dio unos años relativos de paz y de prosperidad al Imperio Romano, Augusto, y gobernó muchos años. Fue un hombre que uno podría decir, bueno, este sí merece ser recordado con respeto. Pedro el Grande, bueno, un personaje bastante brutal, como todos los personajes que se asocian con una sociedad donde imperan ciertos extremos emocionales, digámoslo así, para ser fino con Rusia. Hay extremos que van desde la brutalidad más feroz hasta
la cosa más íntima, más afectuosa. A usted los rusos lo reciben con abrazos y besos y mañana en una de esas le pueden estar pegando un balazo. Son muy extremos, muy emocionales, tiene que ver eso con su historia, hasta con su clima, con el consumo de vodka. Pedro el Grande fue bastante brutal. Pero hay que reconocer que sacó parcialmente a Rusia del atraso inmenso en que se encontraba en el siglo XVIII en comparación con las naciones europeas que estaban en su etapa del siglo de las luces, y Rusia era vista como un país, y con toda razón, como una sociedad atrasadísima, y Pedro el Grande trató, por eso le pusieron el Grande, de modernizar Rusia, y hizo muchas cosas que quedaron y que en algún grado modernizaron, aunque sea una capita. Nunca ha superado una capita de modernización Rusia. Algo hizo. Ahí podría quizás valer y ser respetable esto de el Grande. De Alejandro Magno, personaje que una de mis hijas venera, con el cual empezó a convertirse en lectora. Yo la inicié con un libro sobre Alejandro. Alejandro Grande, bueno, es un personaje interesante. Ustedes saben, vivió en guerra desde joven. Primero a las órdenes de su padre, Filipo II creo que era. Después por su cuenta, cuando murió su papá, y él asumió el gobierno de Macedonia y también controló a Grecia, las ciudades griegas que ya no fueron más autónomas. Y se fue a guerrear contra los persas y estuvo estuvo como unos 10 años en campañas permanentes, adentrándose en Asia. Llegó hasta la India casi. No, sí, llegó a la India. Y después volvió y ustedes saben, murió, no se sabe si lo envenenaron o qué. Hubo mucha mortandad con las grandes aventuras militares de... Los propios soldados de Alejandro tuvieron que decirle: hasta aquí nomás llegamos, compadre, porque ya hemos pasado por todas las guerras de vida por haber, y hasta bueno, queremos en un momento dado, antes que nos maten, regresar a nuestras casas con el botín que tenemos, y hasta aquí llegamos. Porque Alejandro no tenía límites, quería seguir avanzando hasta dar la vuelta al mundo, literalmente. Creo que tenía pensado, pero murió, campañas hacia el oeste, hacia Italia, hacia Roma, que estaba en ese momento, todavía era una ciudad importante que estaba creciendo en la península italiana. Ya lo veremos en el curso de Roma, pero todavía no era lo que llegó a ser el imperio. Quería ir a todos lados, quería conquistar el mundo. Es difícil evaluar a Alejandro porque alrededor de estos personajes se teje toda una leyenda gigantesca. Se va acumulando con el tiempo una especie de capa tras capa de fama, de muchas cosas que hacen difícil llegar al centro del personaje y ver, bueno, qué hizo realmente en favor del mundo. Puede ser que se encuentren cosas que hizo a favor del mundo, pero a un costo bastante grande, ¿no? ¿Para qué hablamos de Napoleón? Napoleón causó directo e indirectamente la muerte de varios millones de europeos. Estamos hablando del principio del siglo XIX, o sea, estamos hablando de una época en que los soldados usaban mosquetes nomás, los cañones tiraban una bala que no explosiva, que no llegaba más allá de 400, 500 metros. La tecnología militar era bastante primitiva y aún así, entre guerra y batallas y más batallas y la invasión a Rusia, millones murieron. Por lo menos 1 millón o 2 millones de personas murieron directa e indirectamente por las campañas incesantes de Napoleón. Entonces uno dice, ¿por qué no se quedó tranquilo en su casa, digamos? Parece que no se pueden quedar tranquilos en su casa los dictadores, los líderes que llegan así, sin la legitimidad que daba la sucesión monárquica en el régimen monárquico, o sin la legitimidad que dan los regímenes democráticos, donde el tipo que está en el poder es porque lo pusieron ahí el propio pueblo. Pero en otros casos, ¿cómo se legitima entre los demás si no es con una victoria tras otra? Como los tiburones, estos dictadores no pueden quedarse tranquilos, tienen que estar moviéndose todo el tiempo o perecen. De algún modo las sociedades siempre sobreviven a estos liderazgos terribles, ¿no? De todas maneras. Porque la gente tiene que comer, así es que pase lo que pase, se las arreglan para producir algo, intercambiar algo y recoger los platos rotos. Y es un poco lo que vimos ayer sábado con el tema de la recuperación de los colapsos. Y les mostré un libro de Eric Klein, que es el segundo de su serie de 2. Y claro, aparece en distintos lugares la gente empezando a recuperarse, pero ¿qué otra cosa pueden hacer? Yo diría que es un proceso natural.
No se van a quedar de brazos cruzados a morirse de hambre o de sed. Otra cosa curiosa que uno observa en muchos de estos grandes personajes, tanto los que realmente llegaron a convertirse en líderes famosos o que estaban a punto, que estaban con ideas, es que terminan muchos de ellos muy mal, asesinados. Por ejemplo, Abraham Lincoln murió asesinado. ¿Quién más murió asesinado? Diego Portales murió asesinado. Alejandro Magno no se sabe si lo envenenaron o qué, pero vamos a suponer que no. Dejémoslo fuera. Hay una cierta tendencia, y si no asesinado, a ser bajados, digamos, del trono a la fuerza, a bayonetazo limpio, como pasó con Napoleón. Y la razón es, y si no los matan o no los sacan a bayonetazo, generan muchos conflictos, porque el líder, por definición, es alguien que quiere romper la rutina diaria en que la gente está viviendo para iniciar una gran aventura política en gran escala. Vean lo que está pasando ahora en Rusia. Putin no se pudo quedar tranquilo, tratando de sacar de la pobreza a Rusia, tratando de integrar mejor a su país a la economía global, sino que se embarcó en esta aventura en Ucrania que le está costando hasta este momento, déjenme acordarme, algo así como 530.000 bajas, sin contar la destrucción del equipo militar en cantidades industriales, sin contar el deterioro de la economía rusa, que va en caída libre, sin contar con toda la gente, aparte de los muertos, todos los jóvenes y gente en edad de trabajar, gente con capital mental, con expertise en distintas profesiones que se han ido de Rusia, o sea, ha empobrecido, ha sangrado a Rusia por todos lados y en todos los sentidos. ¿Por qué no se quedó en paz Putin? Ahí tenía que entrar en una guerra. ¿Por qué no se queda en paz Xi Jinping? Tratando de enriquecer a su país más de lo que ya estaba, tratando de corregir los errores económicos brutales de los medios que han usado para crecer, tratando de reparar el problema de las burbujas inmobiliarias. No, tenía que estar y está en este momento presionando a todo el mundo, presionando a Taiwán, amenazándolo con guerra, amenazando a Filipinas, en un momento dado amenazando a la India, amenazando a Estados Unidos, amenazando a todo el mundo. Agresivo. ¿Por qué no se queda tranquilo? ¿Qué va a pasar si hay una guerra? ¿Cómo se va a recordar a Xi Jinping? ¿Como Xi Jinping el Grande? Y va a llevar a China a una guerra que puede terminar en un intercambio nuclear y van a morir 500 millones o 1.000 millones de chinos. Gran Xi Jinping. ¿Y para qué hablamos de los líderes de la República de Irán? Los líderes, los clérigos estos, tratando de destruir otro Estado, Israel, armando a grupos militares que son sus marionetas, como todos esos grupos, el Hamas, Hezbollah. Entonces uno dice, bueno, estos son los personajes que van a llegar a los grandes museos de la historia, los grandes, el gran Xi Jinping el Grande, Putin el Grande, y miren la gran cagada que más bien dicho que están preparando. Se me olvidaba entre los asesinados mencionar a John F. Kennedy, que no alcanzó a hacer gran cosa, pero esta es una de las hipótesis que existen sobre su asesinato. Estaba por tomar algunas iniciativas que ciertamente molestaban a algunos sectores de Estados Unidos. Estaba, por ejemplo, por no involucrar a Estados Unidos en Vietnam. Estamos hablando del año 63. Lyndon Baines Johnson, que lo sucedió, que era su vicepresidente, lo primero que hizo fue empezar a darle visto bueno a las iniciativas del Pentágono de reforzar la presencia militar norteamericana en Vietnam, que al principio eran unos cuantos, eso que llamaban asesores, y después empezó a crecer. Llegó un momento en que habían como 500.000 soldados norteamericanos en Vietnam. Fue un desastre para Estados Unidos, fue un desastre para Vietnam del Norte, fue un desastre para todo el mundo. Kennedy quería salirse de eso, tenía otros planes, otras ideas. Era un tipo importante, evitó la guerra con Rusia que hubiera podido ocurrir con la crisis de los misiles del 62. Y le pegaron un balazo. Porque si usted se queda tranquilo, por supuesto nadie le va a meter un tiro. Y quizás esos son estos personajes que pasan a la historia como nombres borrosos que nadie recuerda.
son los más benefactores de la humanidad. No mueven nada, dejan que las cosas se desarrollen conforme a sus propios procesos internos. Si hay como decía aquí un presidente chileno, no me acuerdo un nombre, un presidente de principio del siglo XX, un hombre de la época de la República Parlamentaria, no me acuerdo si fue Horror Luco o algún otro, pero uno de estos caballeros de los cuales uno, precisamente lo que me pasa a mí, no se acuerda bien quién es, que era el que tenía una frase, decía, hay dos tipos de problemas, los que se arreglan solo y los que no tienen remedio. Y con eso justificaba que él salía de La Moneda, por ejemplo, después del almuerzo, se iba a la Plaza de Armas, se sentaba en un escaño y dormía siestas, y no sé por qué le gustaba eso, pero así era, o se decía. Al final de cuentas, los que no producen ningún espasmo de interés ni de veneración, ni van a dar a los museos, ni a los halls de la fama, son los mejores. No joden a nadie. Dejan que las cosas sigan su curso. Tuvimos unos 2 o 3 presidentes así en el periodo de la Concertación, que fue uno de los periodos buenos de la historia de Chile. Y ya ven ustedes qué pasa cuando llegan algunos que quieren hacer grandes reformas, que quieren cambiar, como partió la cosa con Michelle Bachelet. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles Agencia Nuevo Destino, una agencia de turismo absolutamente novedosa, donde están dispuestos a armarle un paquete para el lugar que usted quiera, que usted elija. No les ofrecen simplemente una serie de paquetes prefabricados, que también los tienen, sino que además, si usted quiere ir al último pueblo miserable de Sumatra, por alguna razón quiere hacer una investigación arqueológica en una vez, le van a preparar el paquete completo, los vuelos, a dónde tiene que llegar, cuál es el segundo avión que tiene que tomar, después viene Cocodrilo Dandy a llevarlo en un bote por un río, todo lo que sea necesario se lo van a armar en Agencia Nuevo Destino. Continúo con Barbería Le Moustache, barberías realmente muy interesantes, son dos, que hay una en Ñuñoa, otra en Las Condes, y usted puede ver las direcciones en el sitio lemoustache.cl, donde usted pisa el umbral y entra a la barbería y es como que pasó uno de esos portales del tiempo, las películas de ciencia ficción. Usted está en 1923 en una barbería en Chicago, faltan los puros balazos, los sillones de mármol con unos pedales y unas cuestiones, los barberos vestidos de blanco entero, es otra cosa y se pasa chancho, me dicen una persona que yo conozco que tiene varios bigotes, que ha ido y que lo pasan súper bien porque se arma un cuento. Los que están ahí atendiendo se conversan entre sí, se cuentan chistes cochinos, puros hombres hay ahí. Se pasa bien. Barbería Le Moustache. USA Inmobiliario, amigos. Si usted quiere hacer una inversión inmobiliaria en Estados Unidos, póngase en contacto con USA Inmobiliario. Siempre tienen opciones. Hace poco habían unos departamentos en un barrio muy prestigioso de Miami, pero todo el tiempo están emergiendo nuevas oportunidades muy ventajosas, muy lucrativas. Si usted no sabe dónde meter la plata y desde luego no la quiere meter aquí, quién sabe por qué, a lo mejor no ha escuchado a Marcel, vaya a USA Inmobiliario. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas que se especializan en casos penales solamente, que son los más serios, los más graves. Y no solamente se especializan, sino que son, de entre todos los bufetes de penalistas, son de los más célebres, los más afamados, porque han ganado casos súper importantes. Así que parece, estimado amigo, que los mejores tiempos históricos son aquellos que no tienen historia. No hay guerra, no hay revoluciones, no hay ninguno que esté diciendo vamos para allá, echémosle para adelante, compañero, vamos a hacer tal cosa, tal otra cosa grandiosa. No. Donde hay personas que se van a dormir la siesta diciendo los problemas o se arreglan solo o no tienen resolución. Los momentos en que se vive echado para atrás. Es un poco lo que pasó, por ejemplo, en la mitad de la Concertación. ¿Se acuerdan del gobierno de Eduardo Frei? Ni siquiera se acuerda uno porque estaba tan echado para atrás todo. A lo más habían unas discusiones sobre los temas valóricos, pero era un asunto de peñas literarias, poco menos. Todos los demás chilenos estábamos echados para atrás. Eso es lo que yo, como anciano que soy, pero yo creo que muchos chilenos, incluyendo jóvenes, les gustaría, porque cada cual quiere vivir en paz y desarrollar sus vidas, sus planes personales, que el mundo esté seguro, que no vayan a haber balazos volando por los aires apenas usted pone un pie fuera de su casa, que no va a haber una horda de energúmenos que lo quieren a usted destruir porque es fascista o cualquier cosa. Cuando usted quiere vivir en paz para hacer su vida, yo creo que todos, no solamente los viejos, quizás los viejos más, pero muchos jóvenes también, por lo menos los jóvenes clever. Y entonces esos periodos son los mejores cuando no hay grandes líderes, cuando no hay un Alejandro Magno, cuando no hay un Napoleón, cuando no hay ninguno de ellos.
Dios nos libre y nos favorezca, amigos, que nos libren de estos personajes. ¿O no? ¿O a usted le gusta? Bueno, hay algunos jóvenes que les gusta la acción, se aburren mucho. Como decía Michelet, Francia se aburre. Quizás en algún momento los jovencitos que en un momento dado tenían 14 o 15 años desde la Concertación se aburrían a morir. Entonces no estaban ni ahí, como decía el Chino Río. Si acaso ve este programa, un gran saludo. Nunca he disfrutado más el tenis que cuando veía jugar al Chino Río. Era un artista, ¿sí o no? Un gran jugador. Realmente no he visto ninguno ni que se le parezca. Bueno, pero eso es otra cosa. Amigos, si a usted le gusta la historia y es de los pocos o muchos, no sé, que de repente me dan pelota con mis recomendaciones de libros, busque en Amazon o en alguna otra librería digital, porque ahí las va a encontrar, a Jules Michelet, y busque este tomo específicamente que se me está ya desarmando. Miren las páginas, el color que tiene, ya está desintegrándose este libro, porque resulta que este libro de Ediciones Ercilla, se me está cayendo, es del año 43. O sea, va para los 100 años, esto como tantos libros míos. Y cada vez me gusta más esto de leer estos libros viejos, café. No sé, pues será porque yo también me estoy poniendo café ya viejo por todos lados. Así es que del 18 de Brumario a Waterloo, o sea, desde el momento en que asciende al poder Napoleón Bonaparte, propiamente tal, al fin de su carrera en la batalla de Waterloo. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo el lunes con los programas habituales. Chao.